hermosa noche de oración. Saben, en la Biblia tenemos grandes ejemplos de hombres de oración. Es más, desde el comienzo leemos de hombres de Dios que tenían una hermosa relación con Dios a través de la oración. Hombres que fueron usados por Dios para grandes obras, que pasaban mucho tiempo con el Señor. Tenemos a Moisés, que pasaba largos tiempos con el Señor, periodos de hasta 40 días a solas con Dios. Job continuamente hablaba con el Señor. Tenemos al rey David, también pasaba mucho tiempo conversando, platicando con el Señor. El profeta Daniel oraba varias veces al día con la ventana de su casa abierta cuando eso estaba prohibido. El apóstol Pablo pasaba mucho tiempo orando por todas las iglesias y les pedía a ellos que oraran por él porque entendía la necesidad de la oración. Y por último, en los evangelios tenemos al mejor ejemplo. Jesús pasaba horas, pasaba noches enteras orando al Padre. Y saben, la oración es uno de los privilegios más grandes que Dios le ha dado al hombre, donde podemos entrar en la presencia de Dios, del Creador del universo, y hablar con Él a través de la oración. Y lo más importante, Él nos escucha. Hay algo poderoso que ocurre dentro de nosotros cuando oramos. Algo que trabaja muy adentro de nuestras vidas a través de la oración. Por eso es muy importante que seamos hombres y mujeres de oración. Estamos de acuerdo que vivimos en tiempos muy difíciles y difíciles en muchos sentidos de la palabra. La economía en el mundo entero es un caos, la familia en sí está en decadencia, los hijos ya no tienen respeto hacia los padres. Hoy en día cualquier mocoso, mocosa, y perdonen la expresión, le hace frente a sus papás, y si los papás le quieren llamar la atención, los asustan con que lo van a reportar a la policía. Y eso no está bien, pero es la triste realidad de hoy. Creo que como líderes en nuestros hogares ya no tenemos tiempo para perder el tiempo. No tenemos tiempo para perder el tiempo en tonterías. Tenemos que tomar las cosas en serio y hacer algo. Ya no tenemos tiempo para quedarnos pasivos esperando que el gobierno o que alguien más cambie la situación. Nosotros, como líderes de nuestros hogares, tenemos que ponernos, como dicen vulgarmente, ponernos las pilas para cambiar las cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que ponernos de rodillas a orar, pedirle al Padre en oración, y tenemos que hacerlo, hermanos. Les vamos a leer entre mi hermano pastor, que vamos a compartir hoy el devocional, le vamos a compartir 3 o 4 versículos de los evangelios que dan luz a lo que intentaremos compartirles hoy. Como les dije hace un instante, Jesús nos dio el mejor ejemplo, porque Jesús era Dios y oraba. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Él aquí en la tierra era 100% hombre. Sentía lo que siente el hombre y tenía las mismas necesidades que tiene cualquier hombre, pero también era Dios y a la vez oraba.
En San Lucas capítulo 5, versículo 16, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús se separaba del grupo que lo acompañaba para orar. Ahora, si Jesús, siendo Dios, se alejaba del grupo y hacía tiempo para orar a solas, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer lo mismo? Jesús entendía que era necesario apartarse de toda la locura, de todas las distracciones que había alrededor de él, porque en realidad había muchas distracciones a su alrededor. Jesús tenía muchas actividades, muchos viajes, mucha gente a su alrededor. Por momento era rodeado por miles de personas a las cuales tenía que ministrar. De manera que la vida de Jesús era una vida muy ocupada, al igual que nuestras vidas hoy en día, que también andamos muy ocupados. A veces parece que anduviéramos a 1000 por hora, y porque estamos tan ocupados y andamos todos tan acelerados, muchas veces descuidamos la oración, aunque sabemos que sí tenemos que orar. Pero estamos tan ocupados en una cosa y otra que no apartamos ese tiempo para orar. Y si no tenemos tiempo para orar, es porque estamos muy ocupados y creo que tenemos que considerar nuestras actividades, porque la oración tiene que ser una prioridad para nosotros. Jesús se tomaba el tiempo para estar a solas con Dios. Apartaba el tiempo para orar, se alejaba de la multitud. Nosotros tenemos que tomar el tiempo para orar. Saben, aunque sea una vez por semana, tenemos que planearlo y hacerlo, alejándonos de toda la locura y simplemente pasar tiempo con el Señor en oración. Otra cosa que quiero mostrarles es que Jesús hacía esto seguido. Varias veces vemos en los evangelios que Jesús se apartaba para orar. Eso era un hábito para él. Él lo hacía con mucha frecuencia. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía el poder del Espíritu Santo, pero que a la vez sentía con frecuencia la necesidad de tener esa comunión con el Padre. Hermanos, de la misma manera, nosotros necesitamos esa comunión y con frecuencia. Ahora, yo sé que podemos orar en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y esa es una de las cosas lindas de la oración. Porque puedes orar mientras manejas, mientras caminas, puedes orar mientras que vas en el bus, cuando trabajas en tu mente, por supuesto, en la cama, en cualquier lugar. Es más, mientras hablas con la gente, puedes estar orando para adentro. Y esa es una de las cosas maravillosas de la oración, que no estamos limitados a tiempos ni espacios o lugares donde orar. Pero es muy importante que apartemos el tiempo necesario para orar, haciendo todo lo demás a un lado, donde específicamente vamos a orar. No a una reunión donde vamos a tomar café, comer donas, platicar y también orar. No, ya hemos hablado mucho. Es tiempo solo de orar. ¿Han notado que vamos a hacer reunión de oración? Y sale el café, sale la conversación y después hay una oración chiquita. No, es tiempo de orar. Y eso es a lo que los queremos desafiar hoy. En realidad, antes que terminemos de hablar, los queremos desafiar en 3 cosas que estuvimos pensando que ahora le vamos a compartir. Pero
Busquen el tiempo cada semana para orar. Propónganse en su corazón hacerlo y háganlo. Jesús lo hizo y trató el ejemplo para nosotros. Luego, en San Lucas capítulo 9, versículo 18, dice que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos. Él atraía a los discípulos hacia él con el ejemplo. No solamente atraía a los discípulos hacia él, en San Marcos dice que se tenía que subir a una barca para alejarse de toda la gente que lo seguía. Jesús atraía a miles de personas. Y esto es algo que a mí me habla personalmente, y quizás a ustedes también, porque Jesús es un ejemplo, era un ejemplo. Y yo quiero dar el ejemplo. Yo quiero influenciar a la gente para Jesús. Yo deseo que en mi vida sea una propaganda continua para el Señor. De verdad, quisiera tener ese poder para atraer a la gente al Señor. Y le pido, oro, Señor, ¿cómo puedo influenciar a la gente para que vengan a ti? Dame ese poder. ¿Cómo puedo ser esa atracción para atraer a la gente a ti? Yo personalmente creo que Jesús tiene que haber sido el hombre más atractivo que ha existido. Y no me refiero a la atracción física, sino que había algo poderosamente atractivo en él que atraía a multitudes hacia él. Era como un imán para la gente. La gente se pegaba a él, donde quiera que Jesús fuera, escuchándolo, observándolo. Pienso que solo con su presencia Jesús irradiaba algo poderoso alrededor de él, que la gente se sentía atraída a su amor y a su presencia. Yo le pido al Señor lo mismo. Eso para mí en mi vida. Quiero ser útil para el Señor. Quiero atraer a la gente al Señor. Y le pido, Señor, ¿cómo lo hago? En el trabajo, en la escuela, en el barrio, en mi propia casa. Señor, ¿cómo puedo influenciar a la gente para que vengan a ti? ¿Saben una cosa? Yo creo que una de las maneras que vamos a influenciar a la gente hacia el Señor es a través de lo mismo que hacía Jesús, apartando el tiempo para orar, haciendo el tiempo para estar en comunión con el Padre. Porque, ¿saben qué ocurre cuando compartimos tiempo con el Señor? Nos parecemos más a Él. Nos hacemos más semejantes a Él. ¿Recuerdan lo que pasó con Moisés? Moisés subió a la montaña donde pasó 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. ¿Recuerdan qué pasó cuando bajaba de la montaña? La gloria de Dios había sido impresa en la cara de Moisés. Moisés bajaba de la montaña y él ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo, pero su cara estaba iluminada de la gloria de Dios. La gloria de Dios había sido impresa en la cara de Moisés. Y eso ocurrió durante el tiempo que él había pasado en compañía del Señor. Y creo que cuando nosotros pasamos tiempo juntos con el Señor, su imagen comienza a imprimirse en nosotros. Y cuando salimos a la calle, cuando vamos al trabajo o con nuestras familias, ellos pueden ver la diferencia en nosotros. Algo que no se puede describir, porque no es algo tangible, no se puede tocar, es algo sobrenatural. Y eso lo obtenemos pasando tiempo con el Señor, que nos hace más y más a su imagen, influenciando a los demás para Jesús. Mi deseo es que donde yo vaya, que aunque no abra mi boca, la gente diga, ese tipo es diferente. No sé lo que es, pero hay algo diferente en él. Y que alguien diga, ¿quién? Sergio. Oh, así, él es cristiano. Debe ser por eso, porque hay algo especial en él. ¿No les gustaría ser reconocidos así? Amén. Me gusta cuando hablan. Pero eso solo va a ocurrir mientras pasamos tiempo con el Señor.
Lucas dice, mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Él los atraía. Y mientras tú y yo pasemos tiempo con Jesús en oración, también nosotros atraeremos a la gente hacia Él. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que nos has dado de tener esta relación personal contigo a través de la oración. Señor, que haya un convencimiento en nosotros que esto que hemos visto y estamos viendo hoy es lo que necesitamos hacer y hacer más. Padre, mi oración esta noche es por cada una de las personas que han venido aquí esta noche, por aquellos que están escuchando por internet. Señor, que haya un convencimiento total de orar por nuestro país, por nuestras escuelas, por la educación, por la familia, por el gobierno, por la iglesia, que haya una urgencia en comunicarse contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.